Buenos días. Hoy es miércoles 21 de agosto del año 2024. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la más cordial bienvenida al doctor Simón Zavala Guzmán, abogado en libre ejercicio constitucionalista. Doctor, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Tenemos varios temas para consultarle a usted para Muchas que gracias como por la gentil invitación, señor para licenciado. como abogado y constitucionalista que es, nos ilustre, nos dé sus puntos de vista sobre los últimos acontecimientos de Con mucho gusto. este circo político, politiquero. Vamos con el tema, doctor Zavala, del habeas corpus que le concedieron dos juezas nacionales al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, para que vaya de la cárcel La Roca a otra cárcel, a una cárcel de Quito seguramente, con una serie de privilegios que ya se quisieran el resto de PPL. Buenos días, ¿cuál es su comentario? Bueno, yo con respecto a esto quisiera primero ubicar la situación de orden procesal. Las juezas y los jueces de esa sala, porque son tres, tienen toda la facultad legal para poder tomar una resolución y tomar una decisión al respecto de este habeas corpus que se llama habeas corpus correctivo. ¿Por qué? Porque de alguna manera se plantean situaciones de orden personal, ya no se cuestiona la ilegalidad de la detención, sino simplemente se plantean algunas cosas que tienen que ver con respecto de la situación del detenido. La segunda cosa es que este tipo de habeas corpus jurídicamente también son procedentes, de tal manera que en el aspecto procesal no hay ningún inconveniente. Aquí el problema se plantea con la decisión de las juezas, porque la votación del fallo es de 2-1. Hola, uno. El juez se niega a aceptar ese habeas corpus, pero las dos juezas lo aceptan favorablemente y le dan una serie yo no llamaría de prebendas, pero sí una serie de cosas que realmente, en primer lugar, rompen el principio de igualdad jurídica con respecto de todos los demás detenidos, porque todos los demás detenidos en este país podrían plantear Igual, una situación de esa naturaleza y conseguir que efectivamente tengan una resolución favorable. La tercera cosa que yo veo allí es que los argumentos para poder aceptar esta petición de habeas corpus correctivo para el traslado con esa serie de cosas que, bueno, podrían ser frente al principio de igualdad, privilegios para una persona que está detenida con respecto a todos los demás detenidos en este país. Es la argumentación, por qué razón las juezas consideran que el pedido del señor Terán es totalmente aceptable. Y entonces ahí aparecen algunas cosas. La petición se sustenta de conformidad con lo que dice la información pública en una situación que tiene que ver en primer lugar con la seguridad del señor Terán, en el sentido de que corre peligro su vida y de que además puede ser atentado en su sexualidad. Por esa razón, cuando se solicita a la entidad que maneja administrativamente la situación de los detenidos, en el sentido de que informen si efectivamente esto que plantea el doctor Terán detenido es o no es verdad, la información se emite con el carácter de reservado.
señalando que efectivamente la reserva se da por el hecho más que del asunto de la seguridad de su vida, por el atentado a la sexualidad del doctor Terán que puede darse. La tercera cosa es que dentro de esa argumentación en el pedido se señala que necesita para ejercer el derecho a su defensa, ya que se va a defender él personalmente, que su traslado sea a Quito porque su padre, que es abogado también y que lo está ayudando en los trámites, no puede trasladarse permanentemente y a cada momento a Guayaquil, a La Roca, para poder darle la asistencia de tipo administrativo, se cabe el término, porque él ha separado a todos los abogados en la defensa para defenderse por sí mismo y hacer una especie de tramitología, llevándole documentos, libros, códigos, qué sé yo, que no se los puede llevar permanentemente. Esa es un poco la argumentación. Ahora viene la argumentación de contrapartida, que es la de las juezas. Entonces ellos aceptan y en realidad esa argumentación no ha salido a la luz pública, pero esto genera otra situación que es sumamente grave. La fiscal toma una decisión y actúa en el sentido de mediante actos urgentes de allanamiento de las oficinas de las juezas para recabar toda una información. Y lo importante es señalar aquí dos aspectos fundamentales. La fiscal no podía actuar por sí mismo. Ella requería de la autorización de un juez. Y el juez le dio. Que en este caso, no, El juez le concedió esa autorización. en este caso, el juez, que es el juez del mismo nivel, porque es un juez de la Corte Nacional, le da la autorización para que realice el allanamiento. Y aquí tenemos dos deducciones. Primero, la fiscal no va a aventurarse a hacer actos de esta naturaleza si no tuviera algún fundamento en el que pueda sostenerse. Y en segundo lugar, si es que la fiscal no hubiera tenido los argumentos suficientes, el juez que concede la autorización no lo hubiera hecho. Eso significa que el juez, al dar la autorización, encontró que los argumentos de la fiscalía eran argumentos que le permitían efectivamente sostener su tesis. Y aquí viene también otra situación, porque he escuchado públicamente que se dice que la fiscal ha actuado en razón de una denuncia anónima. Yo creo que es necesario puntualizar una cosa muy importante al respecto. No son denuncias anónimas. De conformidad con el artículo 430, número 1 del Código Integral Penal, hay denuncias que se presentan con la reserva de ley. Ese tipo de denuncias ingresa a la fiscalía y con el ánimo fundamental de proteger la seguridad del denunciante, se le asigna un código alfanumérico, así se llama, para proteger la identidad del denunciante. Entonces, no hay una denuncia anónima, hay una denuncia con reserva de ley protegida por un código alfanumérico que preserva la identidad por razones de seguridad del denunciante. Entonces, esto es muy importante que se clarifique, porque si no, se da a entender que la fiscal general ha actuado de una manera arbitraria, basada en una denuncia anónima, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahí la situación en términos jurídicos está totalmente llevada dentro del procedimiento legal sin atentar con ninguna disposición ni constitucional en cuanto se refiere, por ejemplo, a preservar el debido proceso o en cuanto se refiere a
mantener el principio de la tutela efectiva judicial o en cuanto se refiere a la garantía constitucional de la seguridad jurídica. No existe ninguna violación de orden constitucional ni tampoco de tipo legal. Bien, usted dice, doctor Zavala, se refiere al atentado a la sexualidad, orden personal, pero eso es lo que padecen casi a diario los miles de presos o muchos presos en las cárceles de este país. Atentan a su sexualidad, les violan en las cárceles, en las celdas, pero en ese caso no pasa absolutamente nada, no hay habeas corpus, ni quien le dé una mano, ni violación a los derechos humanos. Bueno, allí yo creo que habría que reflexionar sobre una situación. Vamos a hacer un paréntesis en el sentido de que el peticionario es un ex juez de la Corte Nacional, es el expresidente del Consejo de la Judicatura y es un abogado que tiene muchas vinculaciones en todos los sectores de la administración de justicia. ¿Qué pasa con los otros presos? Efectivamente, como usted señala, no tienen posibilidades de que ni siquiera la Ninguna, Defensoría Pública ninguna puede posibilidad. intervenir para ayudarles. No tienen ningún nivel de seguridad. Es decir, ocurren aquí las cosas más infamantes contra la personalidad de quienes son en un momento determinado detenidos. Unos injustamente, porque hasta que se les inicie el Muchos, proceso, muchos injustamente, muchos. muchos injustamente, así es, y otros así sea justamente, pero todos ellos tienen derecho a que se preserve su seguridad personal y mucho más su situación de tipo sexual, porque ya no es solamente una situación de un atentado al pudor que pueda darse, sino una cosa más grave que es la violación. Entonces, aquí tenemos que ver también algo que me parece fundamental y que usted ha puesto el dedo en la llaga. ¿Qué hace el Estado? Debería tener una acción precisamente para precaver esto con todos los demás detenidos en el país. En el caso del doctor Terán, esta situación sale de esa manera por, como le digo, las ligazones que él tiene por ser una figura conocida por los cargos que ha ejercido, independientemente de que su situación en el ejercicio de la magistratura y en el ejercicio de la presidencia del de la judicatura no hayan sido, desde mi punto de vista, las adecuadas y las que deben haberse sujetado a los principios jurídicos, etcétera. Pero es el ser humano, en todo caso. Él tiene esas Claro. posibilidades y por esa razón presenta el habeas corpus. Porque si no, si hubiera sido a lo mejor como todos los otros detenidos, no hubiera tenido esa posibilidad y en realidad a lo mejor su vida corría peligro y también su identidad sexual. Bueno, pero Wilman Terán no es el único que está en la roca, doctor Zavala, no es el único, no es el único. Él dice que le torturan, argumenta que le torturan, argumenta que le duele el corazón, argumenta que le zumban los oídos, argumenta una serie de cosas, pero allí también están pues unos pájaros de alto vuelo, y que no han dicho ni pío ni han solicitado habeas corpus como Muentes, Salcedo y compañía. Bueno, todos ellos han pedido en sus debidas oportunidades, han presentado una serie de acciones legales señalando que están enfermos, que tienen problemas del corazón, de la presión, una serie de cosas. Lo que sucede es que se les ha negado, porque hay jueces efectivamente que han negado esas acciones y esos habeas corpus correctivos. En otros casos, que ya tienen que ver más bien con otro tipo de situaciones de orden legal. Fíjense que han comprado a los jueces y los jueces les han concedido, como el caso del señor Glass, que le dieron en un momento dado la libertad. Y en el caso de otros jueces que han recibido dinero y que por eso también están detenidos. Unos, yo no sé si estén en la roca por temor de que la confrontación se pueda dar ahí,
Pero fíjese, el asunto, volviendo al caso del doctor Terán, aquí, de conformidad con lo que se ha hecho público, la presunción que tiene la Fiscalía con respecto del habeas corpus concedido por las dos juezas es en el sentido de que se ha cometido el delito de cohecho, Ajá, lo cual es sumamente grave grave. porque eso significa haber recibido dinero, dádivas, etcétera, para Favores, ¿no? poder otorgar Bueno, ahí, ese habeas corpus, ¿no? bueno, no hay que olvidarse de que las dos juezas ingresaron justamente como juezas directamente en la época del correísmo, ojo, en la época del correísmo, eso es innegable. Incluso la una, Muñoz, estuvo cerca en la presidencia de la República y de ahí saltó como jueza. Sí, así es, efectivamente. Mire, el 90% de los jueces de la Administración de Justicia entraron a partir del 2007, es decir, cuando se inicia el correísmo. Por esa razón es que no solamente yo lo sostenemos una gran cantidad de abogados que ejercemos honestamente la profesión. La Administración de Justicia fue secuestrada por el correísmo. Y estamos viendo que inclusive no ha sido únicamente la Administración de Justicia, porque vemos a una cantidad de elementos identificados con el correísmo que están en todas las funciones del Estado y que continúan ejecutando todos sus planes. Aquí ya tenemos el juicio que se va a renovar contra la fiscal general. ¿Por parte El de quiénes? narco, Por parte de estos asambleístas correístas. el narcojuicio ya se viene. Estoy lista, dijo la fiscal. Exactamente, Estoy lista, dijo la fiscal, para enfrentarme al narcojuicio. así es. Porque finalmente la valentía de esta doctora Diana Salazar ya sinceramente rebasa los límites de la imaginación, porque hay que tener mucho coraje y mucha valentía para enfrentar a toda esta mafia organizada a través de diferentes mafias de otra naturaleza que están vinculadas, pero que han convertido a este país en un narcoestado. Pero yo no me explico por qué razón, por ejemplo, no se inician las investigaciones con respecto de los bienes, de las cuentas, de todos estos asambleístas correístas. Porque yo creo que de ahí va a salir una gran cantidad de cosas. O será tal vez que la señora fiscal está esperando un poco más de tiempo para iniciarles esta acción. ¿Por qué la ciudadanía no denuncia estos hechos o no exige? Mire, yo vengo exigiendo varias cosas. Ya lo he publicado también en un periódico digital en el que estoy escribiendo con respecto al concurso para fiscal general. Y voy a presentar la petición escrita al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el sentido de que previamente a que sean inscritos los postulantes a concursar para fiscal general, sean investigados totalmente, primero, en su actuación y en su conducta profesional, en su trayectoria profesional, y en segundo lugar, en todo lo que significa sus bienes, muebles e inmuebles, sus vehículos, enseres, cuentas, pólizas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo tengo el conocimiento y ahora lo hago público, no lo puedo probar lamentablemente porque ese es un hecho que está en el futuro, pero me han conversado que el correísmo va a meter por lo menos 150 abogados para que concursen para fiscal. Es decir, ya se Imagínense, tomaron el Consejo de la Judicatura, ahora viene el otro golpe para tomarse la Fiscalía. Y eso no lo podemos permitir. Y ahora que se está pidiendo también la nulidad del concurso de jueces,
Porque fíjese, licenciado, cómo está de podrido esto, que la empresa que les hace las pruebas psicológicas, porque para obtener la idea de la confianza, el concepto de la confianza que puede generar un juez en el ejercicio de su función, tiene que hacerse tienen que hacerse algunas pruebas de carácter psicológico. Como una empresa que se dedica a vender artefactos, que se dedica a cualquier cosa, no tiene dentro de su objetivo social una especialización para este tipo de cosas. Entonces, ¿hasta dónde estamos nosotros hundidos en el campo de la administración de justicia y en todos los demás? Porque esto está podrido. ¿Quién está haciendo ese negocio en el Consejo de la Judicatura para que le hayan adjudicado a esta empresa? Entonces ya esto sale fuera de la imaginación. Ni García Márquez hubiera podido suponer que en este país, en este Ecuador, se pudiera encontrar lo real maravilloso Bueno, de la vida cotidiana. leí su artículo con relación a la fiscalía, al nombramiento, al concurso, cómo debería ser, con qué controles estrictos, ¿no? Revisando con lupa la trayectoria, la hoja de vida, pero Así es. lamentablemente sabemos pues que en este país donde reina la corrupción, no va a suceder eso, porque van a poner a su gente para que reine la impunidad, para que vuelvan las oscuras golondrinas, para que vuelvan las oscuras golondrinas. En la Asamblea Nacional ya sabemos lo que sucede, doctor Zavala, ya sabemos quiénes van a la Asamblea Nacional, Así con es. excepciones. Ahí van desde pandilleros, con el visto bueno del prófugo de la justicia, ¿no? Para que cumplan Así es. estrictamente lo que él ordena. Ahora dice pues que están moviendo fichas para tomarse la Asamblea Nacional en las próximas elecciones y poder gobernar a su antojo. Bueno, aquí también tenemos un problema, aunque me escape un poquito este último comentario, que me lleva a reflexionar sobre otro hecho que me parece importante. ¿Por qué los colegios de abogados no participan? ¿Por qué no cuestionan toda esta situación? ¿Por qué razón no emiten un pronunciamiento? ¿Por qué algunas de las escuelas de derecho de este país no dicen una sola palabra sobre esto? Entonces, desgraciadamente, uno tiene que pensar, y como se dice en el argot popular, hilar fino. Quiere decir que los colegios de abogados también están compuestos por una cantidad de abogados vinculados a todo este tramaje de la corrupción. Es un interrogante, pero sería muy bueno que efectivamente se pronuncien y tomen una posición, porque lo correcto en los colegios de abogados es que defiendan el prestigio de la profesión, más que el prestigio del profesional en sí mismo, el prestigio de una profesión que se ha venido tan a menos, y por eso se nos dice abogados son ladrones con título y una serie de adjetivos que de alguna manera por estos abogados son bien merecidos, porque no queda y hay que aceptarlo categóricamente, pero es tiempo, y también los otros abogados en el ejercicio profesional que tienen temor. Sí, yo se lo he preguntado a algunos abogados y me han dicho, ¿qué quieres, que yo vaya a la corte provincial o vaya a la corte nacional y ahí me corten el pescuezo? Porque saben que yo estoy planteando que se depure la función judicial. Entonces, fíjese, pero aún así, si eso se diera,
uno como abogado tiene la obligación ética y moral de denunciar todos estos hechos y denunciar a todos estos jueces corruptos y también fiscales corruptos, porque en la fiscalía sí hay algunos que han sido denunciados y se los conoce públicamente, ¿no? Pero en general yo creo que en este último tiempo la fiscalía ha tenido realmente un papel protagonista en la historia de este país y ha actuado correctamente, impulsando todo este combate contra la narcocorrupción. Bien, por último, doctor Zavala, se nos acabó el tiempo, pero por último, volviendo al tema del habeas corpus concedido por las dos juezas nacionales a favor del expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, para que vaya a otra cárcel con una serie de exigencias, bueno, les está costando a las dos juezas el habeas corpus. Les está costando y habrá que esperar a ver cuál es el pronunciamiento de la Fiscalía cuando termine la investigación, la indagación. Y les está costando mucho, porque yo estoy totalmente seguro de que si la fiscalía actuó de esa manera, si el juez del mismo nivel de las juezas dio la autorización para estos actos urgentes, es porque hay seguramente evidencias contundentes de que las dos juezas están gravemente Claro. implicadas en las acusaciones que les hacen. Si no, la Fiscalía no hubiese actuado como actuó, pues. Así es, No hubiese actuado como actuó. no lo hubiera hecho porque la Claro. fiscal tampoco puede arriesgarse. Y eso es lo que parece que tampoco comprende la opinión pública, porque hay asambleístas que dicen, ay, ¿por qué la fiscal saca solamente los casos de una manera seleccionada? Toma unos, toma otros, ¿por qué este otro de acá? Y no entienden, porque como no tienen conocimientos en el ejercicio profesional de la abogacía y de las normas legales, no entienden que todas las investigaciones que se realizan no pueden ser al unísono. Unas demoran más que otras, porque la fiscalía ni la fiscal general pueden aventurarse a emitir inmediatamente peticiones de juzgamiento y de iniciación de acciones jurídicas, legales, etcétera, si no tienen las pruebas contundentes para poder sostener, porque eso les rebotaría después y cualquiera de las personas que en un momento dado fueron implicadas podrían iniciarle a la fiscal una cantidad de juicios penales, juicios de daño moral, juicios de daños y perjuicios, etcétera, etcétera. Entonces, no es así como tratan de engañar y algunas de estas asambleístas en el sentido de que la fiscalía y la fiscal general actúan de una manera selectiva. Eso no es así. Bien, gracias, doctor Simón. Gracias por sus comentarios, gracias por los puntos de vista. Que los lectores, que los radioescuchas, que los observadores saquen sus propias conclusiones, pero de que es necesario, de que urge en este país una depuración, que regresen los principios, que regresen los valores, la honestidad, eso es lo que queremos, nada más. Así es, señor licenciado, y por eso yo le agradezco primero por darme la oportunidad de poder emitir criterios, pero fundamentalmente en segundo lugar, porque este medio que dirige usted y usted mismo realmente son de los pocos medios que permiten y dan la posibilidad de que se hable muy clara y frontalmente sobre todos estos hechos que ocurren en nuestro país. Le agradezco por su invitación. Hasta luego. Le Buenos agradezco a usted días. también, al doctor Simón Zavala Guzmán, abogado de libre ejercicio, constitucionalista. Que tenga un buen día. De igual manera.